Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gran punto a favor se anotó el gobierno en el Senado al aprobarse los vetos presidenciales con los votos de la derecha en la ley de usurpaciones. Se confirmó lo que ocurrió en la Comisión de Seguridad, y ahora pasa a la Cámara de Diputados. Y aunque el presidente de la Cámara Alta, el senador UDI Juan Antonio Coloma, ya anunció un proyecto para reformar esta ley, por ahora el tándem Toa-Elizalde está sacando una ley que ha sido altamente controversial. Pero como la vida misma, ¿cierto?, es de dulce y agraz, el presidente Boric abre nuevamente un flanco por el que ya se le ha criticado en el pasado. Su relación con los medios de comunicación y su respeto a la libertad de expresión. Esta vez criticó abiertamente a los diarios El Mercurio, La Segunda y La Tercera. Las reacciones no se hicieron esperar en tiempos en que el fantasma de la censura ronda el Palacio de la Moneda. Y para cerrar la noche, además, nos va a visitar el director nacional del del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Taller. Bienvenidos. Esto es Tiempos Violentos en este Jueves Chico. Comenzamos. Pero tenemos muchas buenas noticias que dar. Muchas buenas noticias. Y yo cuando leo los titulares de los diarios, en verdad leo poco los diarios a estas alturas. Pero es impresionante el afán por preferir las malas. Yo no sé cómo quienes siguen leyendo los diarios El Mercurio, La Tercera, La Segunda, no sé cómo queda su corazón después de esto, porque en verdad pareciera como si viviéramos en un país infernal. Ahí está el presidente de la República en sus palabras exactas en la reunión con la SOFOFA y que ya sacaron, por supuesto, muchísimas reacciones y han generado polémica. Lo revisamos en este jueves con pinta de viernes, o viernes chico, eso en estricto rigor. Buenas noches, Mauricio Daza, ¿cómo está usted, amigo mío? Muy bien, aquí entusiasmado, efectivamente, a puertas de este fin de semana largo para compartir con ustedes este nuevos tiempos violentos. No solamente ley de usurpaciones viven estos tiempos violentos, también vamos a ver qué es lo que ocurre con el paro de profesores en la región de Atacama, que además revela varias inconsistencias en relación al proceso de desmunicipalización de la educación. Bueno, de eso y mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentos. ¿Qué piensan nuestros invitados de lo que dijo el presidente Boric? En 10 segundos para comenzar, bienvenido al senador de Renovación Nacional, Juan Castro. Senador, adelante, sus 10 segundos. Hola, yo creo que el presidente lo que dijo, yo le encuentro que tiene una razón en lo que dijo, pero al revés. A ver. Estamos viviendo en un país que está hoy día con muy poca seguridad, bastante infernal. Él lo llevó por el otro lado, pero para mí estamos viviendo en un país con muchas dificultades de seguridad. Vamos a seguir revisando sus ideas, sus declaraciones, ¿cierto? Está con nosotros también el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo. Diputado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece lo que plantea el presidente? Muy buenas noches. Yo creo que el presidente lo que quiere decir es que también hay noticias buenas. Lamentablemente sabemos que para los medios se venden más las noticias malas y eso es lo que yo no le daría mucha importancia al tema y no afecta a la libre expresión, yo creo. Perfecto. Alineado con el presidente, volvió de China el diputado Oyarzo. Lo ordenaron en China. En su postura, él es libre, está perfecto. Politburó lo dijo ya. Está perfecto. Bien, está perfecto. Nos acompaña también la diputada de Convergencia Social, Javiera Morales. Diputada, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué le parece lo que plantea el presidente? Abre un flanco, 10 segundos para usted. Bien, bueno, primero, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y yo diría en esto que, bueno, si ustedes mismos lo dicen los medios, las buenas noticias no son noticias, ustedes lo dicen. Y yo creo que de alguna manera eso es lo que trató de decir y, bueno, decir que eso es un atentado con la libertad de expresión. Nuestro país tiene buenas garantías de libertad de expresión, hay pluralidad de medios, están más concentrados que limitados. Podríamos hacer, yo creo que es ampliamente debatible. Es muy discutible. Es muy debatible. ¿Están concentrados los medios? Muy discutible. No, eso no, pero de que hay libertad de expresión en nuestro país garantizada. Pluralidad, altamente es que lo que pasa es conversable. que una cosa va con la otra. Porque obviamente si está hiperconcentrado los medios, no hay mucha pluralidad. Y bueno, y me tomo la palabra directamente para decir de que, claro, el presidente de la República, no solamente esta vez, sino muchas veces ha criticado esto. Pero a mí eso me es llama un atentado a la libertad de expresión. No, me parece que está bien que puede ese era mi criticarlo. punto. No, pero es que lo que pasa es que yo voy, mira, me voy por otro lado. Él ha hablado mucho de esto y ha hecho muy poco sobre esto, pudiendo hacerlo. Porque la idea no es, digamos, sencillamente atacar a medios que me parece bien. El Mercurio, La Tercera, La Segunda, claro que tienen derecho a existir y que les vaya bien. Por supuesto. No hay problema. Tienen derecho a contar con una línea editorial como la tienen, También. que obviamente no es afín al gobierno del presidente Boric. Pero obviamente también es claro que esto tiene que ser conocido y ellos transparentar esa línea editorial, cosa que yo creo que en buena forma ya lo hacen.
Pero ¿cuál es el tema? Acá faltan voces. Y ahí el gobierno sí puede hacer algo que no ha hecho, y esta administración del presidente Boric no lo ha hecho. Y tiene que ver con lo siguiente. Una parte importante del gasto que realiza el Estado para, por ejemplo, difundir políticas públicas avisaje, y programas, el avisaje, ¿usted sí. sabe a dónde van? Al Mercurio. Van al Mercurio, a la tercera y a la segunda. Obvio. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué tiene que ir todo ahí? No es castigar a los medios, sino dar posibilidades de que existan otras formas en que la población se pueda enterar. ¿Y sabe dónde se tiene que centrar eso? Y esto se ha dicho desde antes. En los medios locales, en los medios regionales y en los medios independientes. Porque así lo que usted tiene es básicamente el apoyo por esa vía a que surjan voces. La idea no es acallar voces, no es acallar al Mercurio, La Tercera, Canal 13, que son medios que van en una agenda de derecha, sino que también existan otras voces, pero para eso se requiere apoyo. Entonces yo le pregunto al presidente Boric, ¿hasta cuándo va a seguir hablando de esto y no haciendo nada? Sí, pero, perdón, el presidente dice, parece que estamos viviendo un país infernal. Sí. Parece que estamos viviendo un país infernal, eso es lo que dice él. Y yo digo que sí estamos viviendo un país muy complicado, muy difícil. Entonces, los medios de comunicación, lo que hacen es reflejar lo que ellos también están viendo en la calle. A ver, Diputada. sí, lo que pasa. Primero, nadie ha negado que tenemos problemas de seguridad. Hemos estado los últimos días incluso conversando de eso, de cuántas leyes hemos aprobado el último tiempo en materia de seguridad. Los últimos años son los años en que más se han aprobado leyes en materia de seguridad. El presupuesto más alto en materia de seguridad es el de este año vigente. Entonces, nadie puede decir que no, que el tema de seguridad es un invento de los medios. No, nadie está diciendo eso. Pero lo que también se está diciendo es que efectivamente uno ve los números de percepción de la ciudadanía de inseguridad y tenemos números altísimos. O sea, acá la gente vive con más miedo que en países como Venezuela, Colombia, donde el problema de la inseguridad es mucho más grave, sin desconocer el que tenemos. Entonces a mí me parece legítimo preguntarnos qué estamos informando, qué es lo que la gente ve día a día, qué país estamos construyendo también, porque decir que vivimos en un país de infierno también es no ver nada de lo bueno que tenemos también como país, de lo que hemos construido también en estos años de democracia, de errores, de acuerdos, de desacuerdos, donde al menos yo estoy muy orgullosa del país que tenemos. Ahora, claramente, ahí, al tiro con el diputado, ahí la SECOM, o cómo se instala el relato de lo que se hace bien, ¿cierto? Que es lo que el presidente quiere sacar brillo, tampoco aparece. ¿Ahí ha habido una falla de cómo se comunican las cosas? Sí, yo creo que hoy día esto yo creo que es un diagnóstico más bien compartido, que comunicar no es un anexo del gobierno, sino que es parte de lo que tiene que hacer un gobierno. Y es muy difícil hoy día comunicar cuando efectivamente hay concentración de medios en nuestro país. No olvidemos que hace unos años atrás, yo diría unos 10, 15 años, y Mauricio, que es más técnico, me puede ayudar, se trató de impulsar cierto límite a la concentración de medios y fue declarado inconstitucional. Porque efectivamente el Congreso aprobó una ley diciendo acá no puede haber tal concentración de medios. ¿A qué me estoy refiriendo? Que haya solo un par, 2, 3 medios que concentren gran parte de lo que la gente consume. Hoy día tenemos las redes sociales, eso nos ha abierto también un espacio de mayor democratización, pero el tema de la libertad de expresión no solo está dado a cuántos medios hay, es importante que existan muchos medios porque los ciudadanos tenemos derecho a informarnos. No solo la gente tiene derecho a expresarse, sino que los ciudadanos tenemos derecho a informarnos y para eso la pluralidad es muy importante. ¿Abre flanco el presidente, diputado Oyarzo, al plantear esto de la manera que lo plantea? O sea, el presidente no tiene historial con los medios, porque el presidente no se guarda esas cosas, ¿cierto? O sea, si él le quiere decir algo a un periodista de Radio Bio Bio, como sucedió, se lo dice. Y se lo dice y uno dice, chuta, es el presidente, ¿cierto? Es el Gabriel Boric planteando un periodista un medio, una cosa muy cruda. Luego, no nos podemos olvidar del incidente que tuvo con una periodista del diario La Tercera. En donde también el presidente tiene una tallita, la expone en una situación en donde hay una diametralmente opuesta del poder. Con un fotógrafo de Agencia 1 también, algo similar. Y ahora esto, ¿el presidente abre flanco con los medios? O sea, claramente es un flanco, por algo lo estamos hablando. Si el tema es un flanco, eso no se puede negar. Yo creo en la buena fe. Yo creo y yo creo que no lo hizo con mala intención. Sin embargo, obviamente también aquí hay un mea culpa del Ejecutivo que tiene que hacerse. Comunicacionalmente el Ejecutivo no es potente tampoco. O sea, las buenas noticias que transmite el Ejecutivo, que sabemos que existen, no son potentes. Por ejemplo, la gira china fue muy buena. Sin embargo, llegamos acá y Sinovac retira la inversión. Entonces, en ese sentido, claro, hay errores que se comete el Ejecutivo que perjudica presentar las noticias buenas. Y yo creo que ahí
el Ejecutivo tiene que ser más autocrítico. Yo creo que el presidente está como entra en una discusión cuando aborda el tema de los medios. O sea, perdón, no una discusión, una confusión. Anda más confundido que yo hoy día, que puro enredo. Mira, yo trabajé en un medio de comunicación en donde desde La Moneda llamaron al propietario para alegar por la línea del canal. Entonces, cuando eso sucede, en el canal donde yo trabajaba antes, yo me paré en dos patas. Yo fui súper duro con el presidente Piñera y con su equipo, y lo hice públicamente, y no tuve pelo en la lengua. Pero cuando yo veo que el presidente está constantemente criticando los medios, criticando la línea de los medios, como si los medios estuvieran para hacer relaciones públicas, a mí me molesta. Y se lo tengo que decir al presidente Boric. No es el rol de los medios. Sí, pero... el periodismo está para investigar. El periodismo está para reportear. ¿Sí? El periodismo está para fiscalizar, para interpelar al poder, no para hacer relaciones públicas, sí, presidente. Pero yo tengo la siguiente opinión. Yo creo que el presidente hoy día está bastante confundido en lo siguiente. Él espera que los medios de comunicación hablen cosas buenas. Y uno puede decir, pero ¿qué pueden hablar de bien los medios de comunicación sabiendo que tenemos dificultades? Porque como país estamos llenos de dificultades. Porque no podemos decir hoy día que tenemos seguridad. No podemos decir que nos están quebrando las empresas o que tenemos mucho trabajo. Eso no son inventos de la Tercera o del Mercurio. Hoy día, si los medios dicen eso, es porque esa es la realidad. ¿Cuántas empresas han quebrado? Y los medios tienen que decirlo. Estamos viviendo un momento muy complejo. Sí. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente, yo creo que es sentarse a meditar un poco con su equipo de cercanos y a ver cómo pueden solucionar los problemas que le están ocasionando dificultades al país. Y los medios, ¿qué es lo que están criticando? Que este país hoy día está de punta para abajo. Tú decís, oye, una empresa china que iba a hacer una inversión que no va a estar. ¿Por qué esa empresa china se va? ¿Sabemos la verdad? ¿Sabemos la verdad por qué se va esa empresa? Una empresa que ofreció inversión en Chile. Esa empresa no se puede ir. Hay que ofrecerle todo lo que esa empresa necesite para que se instale en Chile y genere fuentes laborales. ¿Lo estamos haciendo? No lo estamos haciendo. Si viene un medio y critica eso, el presidente no se tiene por qué enojar. Al contrario, tiene que buscar la forma de solucionar el problema para que esa empresa siga estando en el país, generando trabajo y obviamente que lleguen muchas empresas más. Sí, Mauricio. Ya, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva, digamos, no son blanco o negro, ¿no? Tenemos 3 parlamentarios acá y ustedes llegaron acá probablemente en sus propios vehículos sin ningún tipo de escolta ni temiendo por su vida. Les cuento que una cosa así en muchos países de Latinoamérica ustedes no lo podrían hacer. Así es. Y eso es algo positivo en nuestro país. Hay que cuidarlo y hay un riesgo. ¿Y ese riesgo cuál es? Que lo hemos visto. Por ejemplo, las bandas de crimen organizado que se están instalando en Chile es un riesgo todavía en desarrollo y que tenemos que actuar. Pero tampoco digamos que vivimos en una situación infernal, porque no es así. Los Panamericanos. Oiga, una organización impecable. Yo creo que muchos nos sorprendimos de, la verdad, lo que podemos hacer. ¿No? Después de estar bien de capa caída, ¿no? Autoflagelándonos por muchas cosas. Es un orgullo ver de que Chile es capaz de hacer este despliegue. Y también, sin mayores incidentes, con mucha gente participando. Ese también es un activo que tenemos que reconocer. Insisto, más allá de señalar los riesgos que hay. Efectivamente, los medios, oiga, tienen que existir medios críticos y no hay problema. A ver, sí, claro. Tampoco no nos veamos la suerte entre gitanos. Pues. La Tercera, ¿no? Que es de Álvaro Sayé. La Tercera es un medio que tiene una agenda, pues, obviamente, ¿no? Y que es una agenda más bien de centro-derecha. El Mercurio, ¿no? También la familia Edwards históricamente está vinculado al liderazgo de la centro-derecha, la segunda es del Mercurio. Ojo, lo más poderoso del Mercurio no es el Mercurio, es la red de diarios regionales del Mercurio. No, esa sí que es poderosa para llegar a la ciudadanía. Y obviamente ellos tienen una línea editorial que no va, digamos, con lo que es este gobierno, por lo menos. Y obviamente ellos tienen el derecho a hacerlo. Y tienen el derecho a poder dar su visión de la sociedad destacando algunas cosas por sobre otras. Y en ese ejercicio, obviamente, personas como el presidente Boric no van a estar, digamos, de acuerdo o agradados de aquello. Pero tienen derecho a existir, tienen derecho a que les vaya, ojalá, muy bien. Tienen derecho, además, porque son varios periodistas, trabajadores que están ahí y que puedan, digamos, desarrollarse en ese contexto. Pero insisto, acá no es que tengamos que suprimir voces, sino tenemos que ampliar las voces y ahí hay un papel pendiente por parte del Estado. Insisto, y yo creo que ahí falta un rol más decisivo, pero no podemos desconocer que hay una concentración en la propiedad de los medios. Esto ha sido señalado en informes internacionales incluso. Y cuando usted tiene una gran concentración en los medios, oiga, por ejemplo, hay Iberoamerican Radio, que es un consorcio
tiene más del 60 o 70% de los contenidos radiales. Imagínense, son muchos. Bueno, como sea, esto es un problema para la libertad de información, claro, porque hay menos voces que usted puede acceder para escuchar. Y ese es un tema que tenemos que enfrentar sin, eso sí, atacar, ni sin tratar de destruir aquellos medios que hoy día concentran. Hay que, insisto, más voces, no menos voces. Diputada Morales, ¿usted quiere agregar algo? Que estoy muy de acuerdo con la idea de ampliar las voces, porque yo creo que acá no se trata de esconder los problemas y no enfrentarlos. Tenemos un problema de seguridad, nadie lo niega, pero también estamos avanzando y enfrentando ese problema. Nos pusimos una meta, 31 leyes, llevamos 17 aprobadas, 14 en trámite. Eso también hay que comunicarlo, porque hace una semana atrás se estaba hablando de sequía legislativa, cuando hemos sido la legislatura que más ha aprobado leyes en materia de seguridad. Abrimos la semana hablando de eso. Entonces, ampliemos esas voces. Por un lado está bien la crítica, pero también contar lo que estamos haciendo en materia económica. Por supuesto que estamos viviendo problemas difíciles. Si tuvimos una pandemia, tuvimos inflación, pero ¿eso significa que estamos perfectos? No, pero también logramos controlar la inflación. Ningún país latinoamericano logró controlarla tan rápidamente. Eso tiene efectos, por supuesto, los cuales estamos enfrentándolos con un presupuesto expansivo, con distintas medidas. Ayer despachamos a ley un proyecto de ley que hoy día es ley de la República, que va a permitir generar un apoyo a la clase media que compre viviendas con un subsidio que va a poder recuperar en sus impuestos. Era una notita de este porte, la vi hoy día en una esquinita. Es una buena noticia. ¿Significa que eso soluciona todos los problemas? No, pero es una buena noticia que la gente sepa que estamos también trabajando en estos problemas. Ahora, yo esperaría que esto que nos plantea la diputada Morales con una claridad bastante buena, lo hiciera el presidente y no se metiera con A, B o C medio, porque terminamos hablando de lo que el presidente tiene contra los medios. Claro, podría haber aprovechado y contar nuestra ley de que aprobamos. Es que por eso yo te digo que ahí el Ejecutivo ha cometido errores, son errores comunicacionales, eso hay que decirlo y está bien. O sea, lamentablemente el gobierno se entrampa o abre flancos innecesariamente. O sea, te pongo el ejemplo de Crispi. Crispi debería haber ido a la comisión y se evitaba todo el problema. Pero se genera una gran problemática porque no va por tosudez y un asesor que le hace un problema a su asesorado, al presidente de la República. El presidente ahora toca ciertos medios puntuales y se enfrasca en otra problemática y habla de otro flanco. Son errores que comete el Ejecutivo y que nosotros se lo venimos diciendo. O sea, yo se lo dije en su minuto. Además, durante todos estos días está esparciéndose por las redes sociales que desde La Moneda hay presiones para censurar un programa de televisión. Ah, verdad. Instaladísimo. Y una cuestión que dice, Claro. ya. Pero está instalada la idea. La gente cree que ese programa no va más porque hay presiones. ¿Por el programa de YouTube? Claro, el programa sin pero filtro. está todo aclarado que no hay... Bueno, no sé si está tan aclarado. Queda instalada la idea de la censura. Y entonces el presidente abre un flanco de censura De nuevo, claro. cuando está instalada esta idea y si finalmente hacen match y tú decís, error no para forzado. que la gente nos esté viendo, aprovechar también de informar verazmente. Hasta el momento no hay ningún antecedente que pueda decir que desde La Moneda se impidió que ese programa continuara. Entiendo que fue una decisión comercial. Nadie lo ha desmentido. Yo creo que la gente tiene razón lo que dices tú. Bueno, acá la gente hoy día cree de verdad que ese programa fue censurado desde el gobierno. Claro, está instalado eso. Esa es la impresión que hay. Mira, y ahí también, de nuevo, yo creo que el programa Sin Filtro es relevante para este debate. Les mando un saludo, además, a ellos y ojalá que vuelvan, porque hay mucho cuestionamiento respecto, por ejemplo, del formato. Siempre se le va criticando, pero yo creo que la perspectiva que debemos tener es profundizar nuestra democracia. Y a uno le puede gustar o no el formato de Sin Filtro o le puede gustar o no la línea editorial de uno u otro medio. Pero la existencia de esas alternativas es valiosa para una democracia, insisto. Yo creo que el presidente se equivoca en qué sentido. En no plantearlo en positivo, lo plantea en negativo. O sea, se va a atacar básicamente la línea editorial de tres medios en vez de decir, oye, ¿sabéis qué? Ya, mira, acá está esta visión, ¿no?, que existe respecto de nuestra realidad. Pero oye, vamos a hacer un conjunto de cosas también para que otros medios, sobre todo, insisto, regionales, ¿no? Medios regionales, bueno, de Magallanes, tenemos una diputada acá. ¿Cuántos medios regionales allá? Pero allá la gente ve los de la región. Y ve más, afortunadamente, ¿no?, de Magallanes que la propia... Magallanes otro país. Otro país, la República Independiente. La República Independiente de Magallanes, ¿no? Así que un gran abrazo a Magallanes. Pero
ahí hay una experiencia que es relevante y es buena, que tiene que replicarse también en todas nuestras regiones. Pero eso requiere de un apoyo también, ¿no? Y ese apoyo lo puede dar el gobierno, insisto. No significa, oiga, sabe que quítenle todo el financiamiento al Mercurio a la Tercera y déselo a los chicos. No, ampliemos, digamos, el financiamiento a todas las voces, a todas, sin excepción, y obviamente no tratar de censurar o atacar alguna u otra, Mauricio, no nos gusta. Senador, lo del presidente en la SOFOFA, con estas palabras a los medios, ¿fue un lapsus? ¿Se relajó el presidente, se sintió en confianza y se soltó? ¿O un error no forzado? No, yo creo que el presidente habla más allá de lo que debería. Yo creo que si está en la SOFOFA y está con gente que está hoy día vinculada a la industria, a los medios de comunicación, al empresariado chileno, debe tener también respeto y debe pedirles ayuda. Más que una crítica, porque en el fondo ellos perfectamente lo pueden ayudar mucho. Y eso es un tema que el presidente se equivoca a veces en criticar sin pensar. Criticar sin pensar. ¿Está de acuerdo, diputado? Yo creo que es un error no forzado. Un error no Un forzado. error no forzado que abre un nuevo flanco, sobre todo con lo que tú mencionabas, porque está este mito, Está instalada la idea de que hay censura, claro, de que censuraron un programa, entonces sí, es un error no forzado que comete el presidente. Mal de la timing, República. diputada. Mal timing. se Yo ríe. no sé qué habrá pasado, no tengo cómo saber qué pasa por ese momento por el presidente, pero sí creo que ojalá no nos quedemos solo en eso, ya que estábamos hablando de ampliar la información, sino que el presidente fue a dar un mensaje contundente de que este gobierno quiere inversión responsable, quiere inversión sostenible, que a eso también fue a China hace poquito, y creo Sí. que ese mensaje es importante darlo cuando efectivamente yo coincido con el senador, estamos en un momento que hay poco crecimiento económico y necesitamos apuntalar eso para que nuestro país sea más próspero. Vamos a cambiar de tema, vamos a bajar hasta aquí esta conversación y vamos a irnos a la ley de usurpaciones, que finalmente, después de todo el tira y afloja, de todo lo que se anunció, que no se iban a aceptar, que se iba a votar en contra de los vetos presidenciales, bueno, se aprobaron los vetos presidenciales en el Senado y ahora se van a la Cámara de Diputados, en donde el diputado Andrés Longton ya adelanta que la cosa no va a ser igual. Mire. Gran parte de las observaciones en el veto del gobierno fueron aprobadas en el Senado. En la Cámara va a ser una historia muy distinta, porque lo que va a salir claramente que va a dar la apariencia de que se está generando un cambio con la sensación de impunidad que hay con las usurpaciones. Y eso no va a pasar con el veto del gobierno. Nosotros queremos insistir en el proyecto original y también tenemos que ver la calificación de las observaciones, porque lo que hace el veto del gobierno es destruir parte del proyecto. Esa era la declaración del diputado Longton, que además es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que la cosa no va a ser muy similar a lo que pasó en el Senado. Sin embargo, en concreto, esto es lo que está sucediendo en materia de usurpaciones. Tenemos titular. Gobierno impone su propuesta y logra que Senado despache el veto por la ley de usurpaciones. La Cámara Alta despachó todas las observaciones enviadas por el Ejecutivo al proyecto que busca endurecer las medidas contra las ocupaciones ilegales. ¿Este es un triunfo oficialista, diputada? O sea, yo le diría al diputado Longton que ya asuma, ¿no es cierto?, que acá había razones para las cuales el gobierno vetó. Yo me alegro que haya primado la razonabilidad. Necesitamos una ley de usurpaciones, por supuesto que necesitamos una ley de usurpaciones, pero una ley responsable, que no tuviese los problemas que tenía el proyecto de ley que salió del Congreso. Este veto lo soluciona, están los votos para tener una buena ley muy prontamente. No sigamos dilatando más. Yo le diría al diputado Longton, sigamos el camino del Senado para poder lograr tener una ley prontamente, porque si no hubiésemos enfrancado en esto, tendríamos hace 2 meses ya una ley de usurpaciones. Senador, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Porque la derecha está indignadísima con los vetos del presidente, los iban a rechazar, no lo iban a aceptar, estaban muy molestos, hubo declaraciones muy intensas de quienes empujaban, ¿cierto?, principalmente esta ley desde la derecha. Y sin embargo, terminan aprobando los vetos presidenciales. Es que mediáticamente hay un discurso y luego cuando se revisan los vetos, se revisa bien la ley, se entiende que hay cierta cordura a la hora de generar una legislación en materia de usurpaciones? Mira, lo que pasó aquí es lo siguiente. Este no es ningún triunfo del gobierno. En nuestro país prácticamente no tenemos ley de usurpaciones. Y quien impulsó la ley de usurpaciones fuimos nosotros, los diputados y senadores de la centro-derecha. La ley que salió del Congreso para que se transformara en ley estaba muy buena desde nuestro punto de vista.
pero como el gobierno la veta, porque el gobierno, habían temas que para el gobierno no le parecían razonables, como por ejemplo, si ve a un grupo de personas, él siente que tienen el derecho de ir a tomarse un terreno que es de otra persona. Y no quisieron que esa persona tuviese las herramientas para poder defender su terreno. Y ahí dijeron, mira, se van a generar enfrentamientos, por lo tanto aquí hay que hacer un cambio. Usted y ahí habla genera, de la autotutela. exactamente, la ahí genera privilegiada. este cambio. Pero nosotros hicimos toda una discusión y dijimos lo siguiente, mira, si nosotros hoy día nos vamos a la pelea con el gobierno, ¿cierto? Y rechazamos todo, obviamente nos quedamos sin ley. Entonces dijimos, es mejor tener una ley, aunque no sea la que nosotros pensamos en un momento, pero ya tenemos algo. Y creo que sacamos la cuenta que quedamos en un 80% de lo que la ley habíamos presentado inicialmente. Y por eso, en el fondo, se aprobó todos estos, llamemos, artículos que el gobierno había vetado. O sea, para usted es votar por el daño menor, a sus ojos. Obviamente, porque a lo menos tenemos alguna ley. Tenemos algo como poder defender, por ejemplo, una usurpación. Y ese es el camino que tomamos. Yo creo que los diputados, una vez que entiendan, también ellos deberían aprobar lo que nosotros votamos a favor. ¿Qué le parece? ¿Cierto? Entonces, ¿qué le parece Para lo que dijo el poder- diputado Longton, que es de su Es que partido? yo creo que le falta más información. Obviamente, como digo, nosotros inicialmente nos habría gustado que se hubiese aprobado, o se hubiese promulgado la ley como la votamos nosotros, como salió del Congreso. Pero no fue así porque el gobierno la vetó. Y la vetó porque el gobierno defiende a aquellas personas que van a tomarse un terreno. A ver, Esa- No, A ver, esa diputada es la realidad. Morales. Sí. Pero sí, no nos perdamos. Esa es El la gobierno realidad. defiende a quienes se toman los terrenos. Eso Pero es- por supuesto, sí, por eso coloco este veto. Caso contrario no he votado, porque cuando hablamos de una usurpación, las usurpaciones son todas gravísimas. Claro, son- cuando se hace la separación entre O sea, a usurpación ver. y usurpación no violenta, usted Por dice supuesto, aquí hay una todas- defensa. no, son pero- A ver, todas violentas. diputada Morales. Sí, yo le réplica. diría al senador que hay que diferenciar dos cosas. O sea, una cosa es que uno diga, no estamos de acuerdo con las usurpaciones y eso lo comparte tanto su sector, mi sector, el gobierno, y por eso el gobierno impulsó este proyecto de ley. Lo recoge de los senadores, pero estaba de acuerdo con gran parte del proyecto de ley. Y el oficialismo también, lo votamos en ambas cámaras, para que así fuese. Y eso estamos todos de acuerdo. Nadie quiere defender a quienes usurpan, pero otra cosa es transformar las usurpaciones en peleas entre privados, porque estamos renunciando al rol que le compete al Estado y a sus fuerzas policiales en mediar conflictos como estos, porque si no, esto es solo un escalamiento de la violencia. Y no lo digo yo, lo dijeron las editoriales de los mismos de diarios Pero que no estaban es que el criticando al presidente criticó. presidente, pero tanto las Claro, editoriales como los claro. expertos, todos dijeron, este no es el Sí, camino. pero las usurpaciones son todas violentas. De O sea, eso- claro, No, claro. pero, Esa a ver, separación de nadie, usurpación pero pacífica esa es y la violenta diferencia, no- esa es la diferencia. Oye, pero- Nadie está defendiendo a quienes usurpan, pero de ahí a transformar esto en la guerra a la selva es otra Oye, cosa. pero- Y esa fue la gran Pero diferencia. A ver, Daza, pongámonos, Mauricio. no sé si serio es la palabra, pero quizás sí sea la palabra, pongámonos serio. Ya, porque, a ver, cualquier vulneración a la ley involucra en un cierto ámbito violencia. Cualquiera, ¿no? Desde que el momento que usted llega y se roba un chocolate en un mini market, hasta el momento en el cual usted llega y entra a una casa ajena con el ánimo de hacer la suya, de ocuparla permanentemente en contra de los derechos del legítimo ocupante. Toda vulneración a la ley es violenta. Perfecto. Pero cuando se habla, en el caso de las usurpaciones, como usurpaciones violentas o no violentas, se recoge una distinción que viene antes de este proyecto, que es una distinción que se hace a partir de la ley vigente, que tiene mucho tiempo de vigente, que básicamente hace una distinción en los medios que se utilizan para cometer el delito de usurpación. Entonces, hay veces que uno llega y comete el delito de usurpación intimidando a las personas o ejerciendo fuerza en las cosas. O sea, yo llego y le digo, mira, si no te vas de tu casa para que yo la ocupe, te voy a pegar. O le pego, digamos, hay un combo. O llego y rompo una puerta e ingreso. Eso se considera que tiene un reproche mayor para los efectos de aplicarle una pena superior que si yo llego y, por ejemplo, paso un cerco de alambre de púa, ¿no? Donde yo llego, lo levanto y me meto en el lugar. Los dos son violentos desde un punto de vista general, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Los dos son vulneración a el derecho a propiedad o a la ocupación pacífica de la persona en rigor.
Pero cuando se habla de usurpación violenta o no violenta, se hace referencia al medio en que se comete, ¿no?, este delito. No es que cuando se habla de usurpación no violenta, es que se niegue o se señale que eso no es tan importante. Entonces, en ese contexto se ha utilizado esta nomenclatura, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, esta ley es buena, en general. ¿Sabe por qué? Incluso yo como abogado, a veces, me acuerdo, las primeras usurpaciones que me llegaban de víctimas, decía, sí, vamos a presentar una querella, van a quedar todos presos, veía la norma y decía, multa. Sí. Era, a ver, increíble. Claro. Es increíble que hoy día en Chile la usurpación, cualquiera que sea su modalidad de ejecución, violenta o no violenta, oiga, sea una multa. ¿Sabe qué? De partida usted no puede meter a nadie en prisión preventiva por prohibición legal si es que el delito asignado tiene una pena de multa. Correcto. Si la pena asignada al delito tiene una pena de multa. O sea, ya era una cosa muy grave. Y esta ley yo creo que lo hace muy bien. Establece penas que son de cárcel, establece un mecanismo de devolución anticipada de estos inmuebles que es clave. El veto lo hizo. Le permite, además, a las policías, además de actuar más rápido, porque se establece esta flagrancia durante todo el periodo en que esté la ocupación. Entonces, muy buena esta ley, efectivamente fue de parlamentario de Chile Vamos. Ahora, ojo, la legítima defensa no venía en los proyectos originales que presentó Chile Vamos. Fue incorporada como una indicación ahora hace no tanto. Y el problema de la legítima defensa, que es básicamente la posibilidad de que las propias personas puedan defenderse de alguna forma frente a esta ocupación, era el siguiente, que lo que se aprobó permitía la legítima defensa de terceros. Entonces, fíjese lo que ocurre. Se establecía también que el fisco era víctima o podía ser víctima del delito de usurpación. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, si es que había, y uno lo ve, al lado de la carretera un grupo de personas que estaban ocupando ese espacio y estaban ahí? Se podría haber organizado un grupo de personas, supóngase un grupo de fanáticos. Dice, mire, ¿sabes qué? Tenemos unos venezolanos, unos colombianos que están ahí al lado de la playa o al lado del camino. Agarremos unos palos y echémoslos. Y podían haberlo hecho porque era legítima defensa de tercero. El tercero era el fisco. Sí, correcto. Legítima defensa privilegiada. Entonces a mí me parece que eso es relevante. Ahora, solamente para terminar, porque esto es bien importante. Una de las mayores polémicas que hubo en esto, y creo que se va a traspasar a la Cámara, es que en una de las figuras, o sea, cuando se comete la usurpación sin violencia, intimidación o violencia a las personas, las cosas, como por ejemplo cuando las personas llegan y ocupan, pero para meterse en la propiedad levantan, ¿no?, el cerco, ¿no?, este cerco de alambre, no causó ningún daño, pues mantuvo el cerco perfecto, pero ocupó. Ya, se establecía una pena de cárcel o multa, ¿no? Eso es lo que decía el veto, ¿ya? El problema era que si se rechazaba el veto por menos de 2/3, y Chile Vamos no tiene los 2/3 para poder insistir en la norma original que establecía cárcel a todo evento, ¿sabe cuál iba a ser el resultado? La multa. Se mantenía la norma actual y quedaba con multa. Entonces, Chile Vamos se llegó en la situación siguiente, decir, oye, ¿sabéis qué? Ya le rechazamos el veto al presidente, pero no tenemos 2/3 para garantizar, digamos, la reacción original. Y si no garantizamos la reacción original, no va a haber ley. No quedamos sin ley. Quedamos con multa. Entonces, por eso es que finalmente está prisión o multa. Sí, por eso es importante que los diputados entiendan bien lo que tú planteas, porque ese es el camino. Si eso se rechaza, no vamos a tener ley. Exacto. Y lo que hoy día está aprobado por el Senado ya es mejor que lo que había. Senador, usted, senador de Renovación Nacional, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el diputado Longton, es RN. ¿Qué le diría al diputado Longton en este momento? Por supuesto que él tiene que estudiar bien cuál es el alcance si esto se rechaza. Porque nosotros sabemos que si esto se rechaza en la Cámara de Diputados, bueno, ahí ya va a ir a una mixta, pero creemos nosotros que lo que hoy día aprobamos en el Senado es bastante mejor que lo que había, y obviamente que no lo que nosotros nos deja tranquilos, pero sí nos deja ya un poco más con más herramientas para poder enfrentar estas usurpaciones. ¿Qué les parece lo que planteó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma? Y también lo refuerza la senadora María José Gatica, que es de Renovación Nacional. Escuchemos. Aprobamos una ley de usurpaciones que no es la ideal, porque el gobierno bloqueó hasta el final esta iniciativa, usando otra vez a los campamentos como un pretexto para no avanzar en seguridad. Insistiremos con un proyecto de ley usurpaciones 2.0 que mejorará lo que ya hemos avanzado. Mira,
senador. Yo siento ¿Tiene que futuro No, mira, yo creo que proyecto? esa es una palabra de buena crianza, una buena intención, pero yo creo que hoy día no están las condiciones para poder insistir con una ley de usurpaciones 2.0 como plantea la senadora. ¿No tiene futuro? Yo creo que no. Hoy día no, porque para eso vamos a llegar a lo mismo. El gobierno la va a volver a vetar. Por lo tanto, no tiene sentido. Aquí hay que ser Además entiendo que responsable. las presidencias de las comisiones de seguridad, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, pasan a manos oficialistas. Y después ahí empieza a entramparse, Sí. eso va a quedar en el archivo de la carpeta amarilla de las cosas que nunca avanzan. Mira, Eduardo, independiente que las comisiones pasen a manos del gobierno o de la oposición, es un tema que son votaciones en la sala y no van a estar la voluntad. Y si esa ley se aprobara en el Congreso, vamos a llegar a lo mismo. Va a llegar a este gobierno y el gobierno va a volver a vetar. Ya. Puede ser efectivo, pero en otro gobierno, no en este gobierno. No tiene futuro. Diputado Yarzo, ¿tiene futuro un nuevo proyecto? No, yo creo que no. Yo Tampoco. creo que aquí no. Yo creo ¿Salvo que la hay que bandera? ser responsable. Yo concuerdo con el senador en hartas cosas que dice y creo que hay que sacar una ley. Se necesita. Esta va a ser mejor de lo que hay y la ciudadanía espera eso. Educación cívica a esta hora. ¿Qué es lo que se requiere para que avance en la Cámara de Diputados, para que sea aprobado por la Cámara de Diputados, algún quórum en particular? ¿Cómo se discute veto? esto? Sí, el proyecto que acaba de salir del Senado. Sí, ahora, a ver, yo creo que lo primero que tiene que quedar clarísimo es que no es que acá haya un gobierno que haya estado impidiendo este proyecto de ley, al contrario, este proyecto de ley efectivamente nace de una moción de senadores, pero es tomado por el gobierno, se incluye en la agenda de seguridad dentro de los 31 proyectos, se le mete urgencia y se tramita y hoy día vamos a tener un proyecto de ley impulsado por el gobierno, impulsado y comprometido por el gobierno. Y hoy día lo que tiene que pasar es volver a la Cámara de Diputados, donde vamos a tener que replicar. Va a ir a la Comisión de Seguridad con el diputado Longton que la preside y después vuelve a la sala donde tenemos que replicar la votación que se hizo Ya. en el Senado. Si sale rechazado, va a una mixta y ahí sigue la discusión. Exacto. Diputada, ¿qué me dice el descuelgue del Partido Comunista? ¿El Partido Comunista se descuelga del oficialismo? ¿En qué? Estoy revisando acá en las votaciones en particular. La senadora Claudia Pascual y su padre Daniel Núñez votaron en contra de la observación 3 que sustituye la graduación de penas, por ejemplo. ¿Qué le parece que el Partido Comunista no A ver, vote cuadrado con el oficialismo? El Partido Comunista, yo no represento la voz del Partido Usted es de Comunista, pero Convergencia Social, sí he escuchado y he estado muy atenta a sus declaraciones sobre este tema. Por supuesto, son parte importante del gobierno y de nuestra alianza y a ellos hace semanas que venían declarando que tenían complejidades y levantaron alerta sobre algo que también se trató durante el Senado, que es qué ocurría con los campamentos. ¿Pero no genera ruido que dentro del propio oficialismo no estén todos alineados? O sea, siempre genera ruido cuando hay voces divergentes, pero creo que hoy día lo que importa es que tenemos una ley. A esta altura Y ya es que, normal. O sea, no, o sea, dentro de todo conglomerado pueden haber voces divergentes. Acá era un veto que te contemplaba 14 puntos, por lo que estoy entendiendo, Sí. hay uno de esos 14 puntos que el Partido Comunista tuvo una En el 3 y en el votación 5. distinta Sí. y, según entiendo, es muy congruente con lo que vienen diciendo hace ya bastante tiempo, que es el problema de los campamentos. Hay legítimas dudas de qué ocurría con los campamentos porque se entiende que el delito es flagrante, entonces se sigue cometiendo siempre. Eduardo, Hay una norma transitoria. Eduardo, el Sí. Partido Comunista siempre ha votado en contra de cualquier ley que te genere, llamemos, la seguridad y la tranquilidad en términos de respetar muchas veces la propiedad privada. En este caso, el Partido Comunista siempre votó en contra de todas estas leyes. En las leyes de seguridad, que son leyes que son necesarias, siempre el Partido Comunista vota en contra. Siempre como que ampara la delincuencia, ampara las tomas, siempre está en esa línea. Pero por un tema ideológico, más que por lo que plantea la Yo diputada. siento que es un tema ideológico, pero siempre el Partido Comunista vota en contra de cualquier ley que te genere la seguridad, llamemos, del Estado de Derecho, respetar el Estado de Derecho, siempre anda en contra. Diputada, ¿va a No, replicar? a ver, como la semana pasada estuvo en discusión todo esto de la sequía legislativa, uno empieza a revisar, llevamos 17 leyes contra el narcotráfico, crimen organizado, Naim Retamal dentro de ese paquete, ahora terminando ley de usurpaciones, y uno ve y en el 90% hemos estado
yo diría, todo el oficialismo bastante alineado con la política de seguridad del gobierno. No es así. Mira, la ley Naín Retamal, el Partido Comunista y algunos senadores de izquierda, todos en contra. Cuando se aprobó, fueron los primeros que fueron a la testera a decir, aprobamos esta ley. Por lo tanto, Incluso lo que No. dijeron en la testera es muy diferente a lo que ellos hicieron en la sala, porque la discusión fue brutal, y ellos todos en contra. Yo Incluso recuerdo, hubieron no, amenaza de- eso no A es ver, cierto. diputada. Es que yo recuerdo la ley Naim Retamal, eran 29 votaciones, 29 votaciones, de las cuales tuvimos divergencia una o dos. Pero de acuérdate que 29 se iba a llevar votaciones. incluso al Tribunal Constitucional la ley. Por Bueno, supuesto, porque, a finalmente ver, no pasó. hoy día hay cuestionamientos profundos sobre qué es lo que ocurre con la legítima defensa privilegiada Sí, claro. cuando la ocupa las fuerzas Ahora- policiales. Sí. Por Ahora- eso nosotros lo que abogamos no es porque existan estas excepciones, sino más bien que existan reglas claras del uso de la fuerza. Ahora, Es un proyecto de ahora ley que se bien, yo está creo que discutiendo. si hay una sequía legislativa, o sea, lo hemos visto en la Cámara, se han suspendido las sesiones, los proyectos que se han... No vamos a llegar a las 31 proyectos de aquí a fin de año. No, y se ve claramente. No hay o sea, por yo dónde. creo que sí hay una sequía legislativa. Ahora, Ahí- ojo, 31 ojo que de proyectos pronto están en ponemos la tramitación, cifra Rubén. y es bien injusto eso, cuando se pone la cifra, si hay que sacar el 31, de pronto la promesa falsa, inicial fue falsa. Claro. Y lo que hay que hacer Claro. es legislar bien más que legislar y rápido. ese no fue ni siquiera un acuerdo de comité. Sí. Se pusieron de acuerdo los dos A ver, presidentes Ahora, de la Cámara. Mauricio. Es interesante que acá los parlamentarios se quejen de sequía legislativa. Eso significa que la ley de presupuesto tiene que quedar de lujo. Porque dicen, no tenemos tanta pega ya, pues. A ver cómo van a hacer la pega con la ley de presupuesto. Ojo, si tienen tiempo, tiene que quedar de lujo o nada. Bueno, eso es lo primero. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo creo, a ver, que uno puede aprender no solamente de lo que son estos casos puntuales, sino cómo funciona el sistema legislativo en Chile, ¿no? Y lo voy a ver desde esa perspectiva. Por ejemplo, Naín Retamal. Yo creo que avala que deben existir dos cámaras. Porque lo que salió de la Cámara de Diputados, con todo respeto aquí a los queridos diputados que están con nosotros, era horrendo. Y que realmente era aberrante en muchos puntos. Pero efectivamente hubo un proceso de negociación salió que se del abrió. Senado. No, lo que salió de la Cámara era No, terrible. era de la comisión del senador Sí, pero Kast. acuérdate que volvió. Después, el acuerdo político que se llegó para poder zanjar los problemas fue en el Senado. po. Si esa es la verdad de la milanesa. Ah, de las 2 de la el mañana el para volver. El de lo que Ah, ocurría ya. con la legítima defensa privilegiada, que era, Sí. digamos, una patente de corso para andar matando gente impunemente por las fuerzas policiales. No, ahí se racionalizó todo ese debate y salió finalmente una buena ley. Bueno, después volvió a la Cámara y ayudó a bajar los ánimos. Entonces, A favor de los diputados también hemos y ya, recibido y para que no- y para que los Frankenstein del diputados Senado. No, digamos, no se sientan tanto. La bicameralidad es bueno, Importante. ida y vuelta, porque Sin también duda, sin duda. la Cámara muchas veces no hace un papel de poder hacer una revisión, otro espacio ya un poco más madurado cuando es la Cámara de Revisora del debate legislativo. Así que es una primera elección relevante, dos cámaras más allá, como se llama. Bueno, y la segunda cosa que podemos observar es este hiperpresidencialismo. A mí me parece que el veto era bueno, pero más allá de ello, tenemos que empezar a pensar si es que es bueno que tengamos un presidencialismo tan concentrado en que leyes que salen aprobadas por el Congreso pueden ser vetadas por el presidente y el alto estándar, ¿no?, que se requiere para poder imponerse por parte del Congreso de una ley que ellos mismos aprobaron frente a este veto de una persona que es el presidente de la República, ¿no? Porque para hacerlo fácil, este proyecto de usurpaciones salió con más del 50% de votos de ambas cámaras. Así es. Y llegó al presidente, y el presidente, una persona, lo devuelve con observaciones. Fíjense, para que esas observaciones finalmente no se incluyan en este proyecto, que ya fue aprobado por el Congreso, y el Congreso puede insistir en el proyecto original, o sea, imponer su voluntad al presidente, se requiere de 2/3 de ambas cámaras, 2/3, que una mayoría enorme. Además, hay otro tema. Para aprobar el veto, fíjese, para aprobar lo que está pidiendo el presidente, incorporarlo, se requiere el 50% más 1. Sí. Pero para poder insistir, o sea, para poder decir, ¿sabe qué? No, yo quiero que lo que se aprobó en el Congreso se mantenga en contra de la voluntad de una persona que es presidente, 2/3. Son 2/3. La pregunta se da, porque ahí hay un espacio. Fíjese, ¿qué pasa si es que se rechaza, ¿no?, el veto? O sea, no se aprueba, no está el 50% más 1. Se rechaza, pero por menos de 2/3, fíjese,
no hay ley en el punto donde hay controversia. No hay ley. O sea, ahí el presidente las tiene todas de ganar. Yo creo que hay que buscar un mecanismo, al igual que las urgencias, que más allá de lo que ocurra el 17 de diciembre, ¿no? Que ya sabe para dónde va un poco la micro, yo creo que hay que reformar el sistema político, ¿no? Para los efectos un poco de equilibrar también estas atribuciones que tiene el Ejecutivo y darle también mayores facultades y protagonismo a nuestro Congreso. Sí. Si hay un tema del que todo Chile está hablando, para cambiar de tema a esta hora de la noche, es de la fatídica muerte o homicidio de una mujer en la comuna de Padre Hurtado, Sabrina Durán. Se le ha tildado de influencer, de tiktoker, de reina narco. Sabrina Durán tenía 2 condenas por narcotráfico y falleció masacrada en la calle. En Peñaflor se están llevando adelante durante el día de hoy y mañana su velorio, y mañana serán sus funerales. Y hay amplia preocupación por lo que pueda suceder en materia de seguridad. Hay un amplio operativo también de carabineros para poder resguardar a la población. Es la ministra del Interior la que se ha referido a esta materia. Escuchemos. Bueno, cuando hay funerales que tienen esos riesgos, ya hay una metodología bastante desarrollada por parte de las policías para evaluar el nivel de riesgos que existen y, por lo tanto, hacer un dispositivo de seguridad adecuado a esos riesgos es lo que se está haciendo en este caso. Además, queremos recordar que como Ejecutivo somos partidarios de tener una legislación especial en esta materia que ya está en el Parlamento para su discusión, pero entre tanto tenemos el trabajo policial que en la mayoría de los casos logra resultados bastante importantes desde el punto de vista de bajar los riesgos y bajar la comisión de delitos o bien encontrar a sus culpables cuando se cometen delitos en este contexto. Hay todo un operativo de seguridad que involucra a 90 efectivos policiales, 22 vehículos de carabineros, un carro lanzagua, un carro lanzagases, un vehículo de la SIP, de la Sección de Investigaciones Policiales, un minibús de control de orden público y un carro del GOPE, ni más ni menos. Había habido una petición de la familia de pasar por fuera de la cárcel, sin embargo eso fue descartado por carabineros, no se permitió aquella situación. Y en Peñaflor hoy día hay preocupación, hay que decirlo, porque claro, esto lo hemos visto funerales de gente ligada al narcotráfico y que termina con balacera, desorden, lanzamiento de fuegos artificiales, y los vecinos no tienen por qué pagar las cuentas de toda esta historia. Senador. Sí, mire, yo encuentro insólito que en nuestro país tengamos que estar preocupados de un funeral de narcotraficantes. Lo encuentro una cuestión que no me cuadra nunca en mi mente, porque jamás deberíamos pensar nosotros que un funeral tenga que tener hoy día la preocupación del gobierno y de todas las policías para poder enterrar a un narcotraficante. Eso es insólito, creo que no corresponde. Lo que sí hay que preguntarse es lo siguiente, mira. La ley penal que tenemos nosotros, ¿es una buena ley o una mala ley? Fíjate que esa chica, ¿cierto?, fue condenada. Tenía 2 condenas, sí. ¿Y por qué tenía beneficio de andar en la calle? Si ella debía haber estado detenida y presa, ¿por qué los jueces se atribuyen? Mira, para mí los jueces se atribuyen decisiones que no tienen, porque ella debía haber estado presa, no tenía ninguna posibilidad de haber tenido beneficios. Y aquí los jueces entregan beneficios más allá, yo creo, de sus facultades. Lo que debemos hacer nosotros como país es poder hacer una revisión a la ley penal, que yo creo que ahí estamos tremendamente al debe. Yo no soy experto legal, Mauricio, usted sabe mucho más que yo de aquello, pero si un juez otorga algo que está mucho más allá de sus facultades, entra en un problema grave, ¿no? Son revisables. Yo me acuerdo que ese mismo discurso, yo una vez lo cité en la Corte de Apelaciones, cuando se estaba revisando una prisión preventiva que se había decretado y que decía que los jueces ya no podían estar decretando estas libertades así nomás y que te había que decretar prisión preventiva. Lo mismo que usted dijo, ¿sí? Y lo cité. Y era la petición de dejar sin efecto la prisión preventiva de Jaime Orpes. Y eran palabras de Jaime Orpes, me acuerdo. Bueno, claro, depende, digamos, a quién le toca la perspectiva respecto de si las normas son duras o no. Pero el tema es otro. En este caso en particular, lo que habría ocurrido es que a esta persona se le entregó beneficios porque ella entregó a su vez información justamente, que ayudó a revelar a otras células o unidades o personas que estaban también comerciando en el ámbito del narcotráfico. Y eso habría estado también ligado a el destino que encontró siendo acribillada en la calle en Peñaflor. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que se dice acá.
es insólito que nosotros empecemos a hablar de la regulación de los narcofunerales. Acá no debiese haber regulación de los narcofunerales, debiese haber prohibición de los narcofunerales. Si Carabineros considera de que hay un funeral de alto riesgo, que es el eufemismo, entonces no se hace. Punto. Usted vaya y entierra a la persona en el cementerio. Y se acabó. Es el proyecto de ley. Vamos a interrumpir esta conversación, lo vamos a seguir debatiendo en cosas instantes, pero antes tengo esperando al alcalde de Peñaflor, Nivaldo Mesa. Alcalde, muy buenas noches, gusto saludarlo. Hola Eduardo, qué gusto saludarte, un abrazo fraterno desde Peñaflor. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Estamos atentos a lo que sucede en Peñaflor a partir de este funeral o de este narcofuneral, como se le ha denominado, a partir del homicidio de Sabrina Durán. Alcalde, ¿se siente tranquilo con el plan que ha ideado Carabineros con la cantidad de funcionarios destinados a esta situación? Lo revisamos en el detalle hace cosa de minutos. Bueno, mira, Eduardo, yo lo escuchaba, la verdad que uno debiera más bien estar en una actitud normal. Concuerdo con parte de los panelistas que decían que es lamentable que tengamos que estar hablando de narcofunerales, cuando lo que debiera ocurrir es que la comunidad debiera estar tranquila en sus casas, en la vía pública. Con el despliegue que ha hecho Carabineros, con la cantidad de vehículos que hoy día están resguardando el sector, que tiene como elemento fundamental entregar seguridad y tranquilidad a la comunidad, nos sentimos relativamente tranquilos. Y lo digo relativamente tranquilo porque sin duda alguna que también hay un grado de angustia de nuestros vecinos y vecinas que viven en el entorno de las praderas, que son personas, por favor Eduardo, gente de mucho esfuerzo, muy sencilla, de familias humildes, pero gente que quiere estar tranquila en sus hogares. Que esta es la alternativa que ha tenido de vivienda y que lamentablemente ha tenido que vivir y convivir durante muchos años con este flagelo que es el narcotráfico en nuestras poblaciones y villas a lo largo de todo el país. Alcalde, usted ya el año 2021, hace 2 años atrás, vio cómo en el sector de las praderas, ¿cierto?, habían balaceras, confrontaciones, problemas, había una disputa en particular de dos bandas rivales. ¿Esto se veía venir y no se atajó en su momento, no se logró controlar esta situación? Bueno, justamente, Eduardo, es muy importante tener en cuenta que esta situación que acaba de ocurrir, que es el asesinato de Ina, es una situación que se arrastra hace muchos años. Como tú bien lo decías, el año 2021... aquí en Peñaflor, en un sector de Peñaflor, ¿no?, que es el sector de las praderas, y específicamente en una calle que se denomina Francisco de Aguirre, que fue literalmente tomada por bandas vinculadas al narcotráfico, empezó toda una confrontación. Ellos lo que estaban haciendo es disputarse literalmente el monopolio y el control de la venta y distribución de drogas del sector. Empiezan balaceras de manera permanente y constante que generan muchas dificultades con los vecinos, y nosotros en ese entonces, Eduardo, nos reunimos con el fiscal regional, con José Luis Pérez Calaf, con el ministro de Interior de la época, con Rodrigo Delgado, con el general director de Carabineros de la época también, el general Villalobos, entre otras autoridades, para solicitar una intervención. Eso es lo que pasó. Y luego de eso, perdón, Eduardo, luego de eso vienen un sinfín de procedimientos que finalmente terminan con un operativo que es el más grande que se ha realizado en el lugar y que terminó definitivamente con la desarticulación de estas dos bandas que se estaban confrontando. Hay imágenes que son de público conocimiento en donde aparece precisamente la Ina, que era una de las líderes de una de las bandas, arrancando por una ventana, ¿no?, de un departamento que es precisamente en el sector de la pradera. Ahí se detienen 8 personas. A partir de la información que nosotros recuperamos y entregamos en su momento a la Fiscalía, son detenidas 8 personas. Nosotros como municipio nos querellamos. Estas personas estaban detenidas, dentro de ellas la Ina, y en mayo de este año ella finalmente sale en libertad. Y ahí yo concuerdo nuevamente con lo que estaban señalando recién en el panel. ¿Cómo es posible que una persona que tenga tal nivel de liderazgo conocido, liderando una banda de narcotráfico, habiendo participado en hechos ilícitos, simplemente llegue, y lo digo simplemente, me van a disculpar a lo mejor los abogados, pero simplemente llegue a un acuerdo entre la Fiscalía, el Tribunal, y esta persona se le aplique una sanción que consiste en 3 años de libertad vigilada. Salió en mayo y ya sabíamos que en algún momento se podía producir una situación como esta. Cuando el compromiso delictual es tan alto, de repente uno revisa las decisiones de la justicia y dice, bueno, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es esto posible? Alcalde, después de lo que ha pasado,
el crimen organizado, estas bandas de narcotráfico que estaban ahí, ¿siguen operando? ¿Ese territorio sigue controlado por el narco? Mira, después, Eduardo, que hubieron estos distintos operativos, que reitero, a partir de la información que también recopilamos, entregamos el trabajo coordinado con la Fiscalía, con la Policía de Investigaciones, estas bandas se desarticularon. No obstante, continúa el proceso narcotráfico, pero ya a nivel un poquito más disgregado, si se quiere. No ha sido erradicado, en mi opinión, porque faltan algunas medidas. Mira, yo te voy a contar que dentro de la información, Eduardo, que nosotros entregamos, recopilamos en algún momento, le entregamos una información al Ministerio de Vivienda, específicamente al Servio. Y le dijimos, mire, todos estos departamentos que están acá son departamentos que son del Servio, que fueron asignados en su momento a adultos mayores, porque tú debes saber que el Servio cuenta con una cuota de asignación de departamentos que se entregan a adultos mayores. Se los entregó. Pues bien, ¿qué pasa? Los adultos mayores, muchos de ellos fallecieron, otros definitivamente ya se aburrieron de vivir en el lugar, no podían estar viviendo en medio de la acera, y en otros casos los propios narcotraficantes los acosan y los hostigan, y finalmente ellos terminaron abandonando estos departamentos. ¿Qué pasó? Los microtraficantes, los narcotraficantes se fueron apoderando de estos departamentos, los fueron ocupando, en algunos casos pusieron literalmente a sus soldados, y en otros casos lo utilizan como bodega para guardar la droga. Toda esta información se la entregamos al Servio, le dijimos al Servio, desalojen estos departamentos. Eduardo, se demoraron un año en emitir una resolución de desalojo y adivina qué, todavía no lo han desalojado. O sea, ha pasado un año más y todavía el Ministerio del Interior, a través de la Delegación Provincial, no ejecuta esa resolución de desalojo de esos departamentos y se lo entrega a personas que lo necesitan. O sea, aquí hay parte del trabajo que no se ha hecho. Toma fuerza, lamentablemente, alcalde, una frase que hemos acuñado aquí en el programa, que es que esto es el crimen organizado siendo asistido por el Estado desorganizado. Es increíble. Alcalde Mesa, le mando un abrazo, le agradezco el contacto con el programa a esta hora de la noche. Espero que todo se mantenga normal. Que esté bien. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Un abrazo grande para usted. Y bueno, vamos a estar muy atentos con todas estas medidas que se están desarrollando en Peñaflor para entregarle mayor tranquilidad a la comunidad. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto, alcalde, la próxima semana para saber si hay alguna evolución respecto a esta materia. Un abrazo, que esté bien. Buenas noches. Chao. Un abrazo. Increíble. O sea, el alcalde entrega toda la información a la Fiscalía, al Ministerio del Interior, a Carabineros, al Servio. Y todo se demoran un año, la burocracia, la lentitud. Y mientras tanto, todos esos adultos mayores para otro lado y el crimen organizado tomándose esos departamentos en caletas de la droga. Por eso vienen a Chile. Por eso los grandes narcotraficantes, los crimen organizados están acá en Chile. Bueno, me lo dijo Rona Rizquez, una periodista venezolana que es experta en el Tren del Agua, que hizo un libro del Tren del Agua, que vino al Festival de CIPE la semana pasada y que dijo, el Tren del Agua se puso en Chile porque no había ninguna banda de su nivel que pudiera hacerle el peso. Entonces se instalaron con una facilidad, hacen simplemente lo que quieren. Vamos a hacer un corte, regresamos de inmediato con más Tiempo Violento. No se vayan, ya volvemos.